¿Cómo están, queridos amigorchos? Bienvenidos a la clase 113 de inglés completo, enseñado de modo básico, enseñado paso a paso, con cuchavita, con cuchavita. En esta ocasión nos reúne un tema muy interesante, continuando con el estudio de los verbos. Y este subtema se llama patrones verbales. Verb patterns. Verb patterns. Y te cuento que hay verbos que se asocian a otros verbos. Pero esa asociación se va a dar dependiendo de ciertos patterns o patrones de conducta. Hoy vamos a analizar los verbos que trabajan con otros verbos siempre y cuando esos otros verbos se encuentren en el infinitivo. Y usted dirá, profesor, ¿qué es el infinitivo? El infinitivo, así como el gerundio que hemos revisado, es una forma verbal, es una forma en la que se presenta el verbo para construir diferentes expresiones en inglés. Gracias, Carlillo Sevilla. 4 notas musicales, mi amorcho. Eso quiere decir que mañana vamos a comer. Gracias, Carlillo Sevilla. Estos últimos días hemos estado pasando penurias, pero gracias a esas 4 notas musicales vamos a saber lo que es un buen pancito australiano. Mil gracias, Carlito Sevilla. Esta clase te la dedico esta clase. Entonces, los verbos con infinitivos. ¿Qué cosa es un verbo en infinitivo? Un verbo en infinitivo es aquel verbo de la forma base antecedido por la preposición to. Nada más. Ejemplos: to go, to travel, to study, to see, to practice. Estos son ejemplos de verbo en infinitivo. Como te has dado cuenta, tienen el to antes. To. Por ejemplo, si me dicen, ¿cuál es la forma base del verbo study? Study. ¿Cuál es la forma infinitiva? To study, nada más. Muy bien, entonces hay verbos que solo admiten trabajar con verbos en infinitivo. Por ejemplo, want. Want, si usted va a colocar una acción después de want, este verbo tiene que estar escrito en infinitivo. I want to go. Tú no puedes decir I want go. I want go, no. No. ¿Por qué? Porque want requiere del verbo en infinitivo, to go. Ni tampoco el gerundio, I want going. Tampoco puedes usar eso. Tienes que usar el infinitivo. Otro ejemplo de verbo que acepte el infinitivo, wish, desear. She wishes to travel. No puedes decir she wishes travel, te estaría faltando el to, que forma el infinitivo. Tampoco puedes decir she wishes traveling, no admite gerundio. Wish, escúchelo bien, admite infinitivo. She wishes to travel more. Ella desea viajar más. Otro verbo que solo admite infinitivo es plan. They plan to study abroad. Jamás digas they plan a study, porque plan no admite la forma base, admite el infinitivo. Tampoco digas they plan studying abroad, porque plan no admite gerundio, admite infinitivo. Otro verbito que también trabaja con el infinitivo es expect. I expect to see you tomorrow. Espero verte mañana. Expect no admite forma base. Es decir, está prohibido que digamos I expect see you tomorrow. No, I expect to see you tomorrow. Tampoco podemos adjuntarle a expect el gerundio. Por lo tanto, no se puede decir I expect seeing you tomorrow. No. Expect solo admite infinitivo. I expect to see you tomorrow. Otro verbo que solo admite infinitivo es advise. I advise you to
practice daily. Te aconsejo que practiques diariamente. No podemos decir I advise you practice daily. No, la forma base no es admitida. Ni tampoco el gerundio. I advise you practicing daily. No. Entonces, estos verbos que te he mencionado, más los que veremos en los ejercicios, solo admiten el infinitivo para conllevar el mensaje de su significado. ¿Comprenden? Muy bien. Y verbos como wish, desire, hope, claim, refuse, learn expresan deseo. Deseo, sí. Intend, aim, plan, manage, arrange, decide, expresan intención o planificación. Apunte esto en su libreta, caballerito. Apunte esto en su blog de notas, señorita. Expect, assume, pretend, deserve, seem, agree, fail. Expresan expectativa o suposición. Y advise, recommend, offer, aconsejan o recomiendan realizar una acción. Muy bien, ahora nos vamos a sumergir en el bello mundo de otros verbos que trabajan solo con infinitivos. I want to travel the world. Ahí dice, quiero viajar por el mundo. I want to travel the world. Quiero comerme el mundo. Quiero viajar por el mundo. Por favor, indíqueme usted. ¿Cuál es el verbo en infinitivo aquí? ¿Cuál crees que sea, mi amor, el verbo en infinitivo? Verbo en infinitivo. ¿Cuál será? ¿Cuál será el verbo en infinitivo? A ver, estoy esperando. Ya me están saliendo rachices. Quiero viajar por el mundo. Y otra cosita que no te he contado, porque quiero saber si tú lo tienes presente de la clase anterior, es ese verbo en infinitivo. Está trabajando como adverbio, sustantivo o adjetivo. Sí, porque los verbos en infinitivo pueden trabajar de estas tres formas dependiendo del contexto. Pueden ser adverbios, pueden ser sustantivos o pueden ser adjetivos. A ver, vamos a leer a Carlito Sevilla, que ya está pronto. Dice, hello Blanca, dice Carlito Sevilla. Blanca Zuilén dice, hello everyone. Carlito Sevilla se ríe luego de que me ha mandado 4 notas musicales. Toditos, dice Carlito Sevilla. Hola amigos, todos. Carlito Sevilla dándonos una muestra de amabilidad para con el resto de compañeros, que somos pocos, sí, somos pocos, pero de poquito en poquito vamos creciendo, no hay ningún problema. Ayer, hasta la semana pasada, el número top que nos veía era 10 personas, ahora estamos en 5 y vamos creciendo poco a poco. Carlos Sevilla dice want. Muy bien, Carlito Sevilla, el verbo en infinitivo, excelente. Vamos a rendirle los honores a Carlito Sevilla, que ha respondido a la pregunta en la oración, ¿cuál es el verbo en infinitivo? Vamos a escribir esto bien para que no quede ninguna duda y luego de ello arrancamos con todo. Verbo en infinitivo. La otra pregunta que deseo sea contestada a la brevedad posible es, ¿ese verbo en infinitivo está trabajando como adjetivo, como sustantivo o como adverbio? Vamos a analizar. De esta oración, en esta oración, claramente vemos que el verbo en infinitivo es to travel. Want es el verbo que solo trabaja con verbos en infinitivo. Entonces, el verbo en infinitivo es to travel. ¿Qué cosa es un verbo en infinitivo? El verbo en la forma base más la preposición to travel, to run, to eat. Este es el verbo en infinitivo. ¿Y como qué está trabajando? Dice, yo quiero viajar por el mundo.
viajar, está modificando el significado de want, porque indica el propósito de want, indica el propósito de want. Por lo tanto, esto es un adverbio. Aquí, to travel es adverbio porque modifica al verbo. Más que modificarlo en su sentido estricto de metamorfosis, más bien me indica el propósito de want. Porque uno puede want muchas cosas, uno puede querer muchas cosas, pero to travel me indica qué quiero. Yo puedo comprar, quiero comprarme un auto, quiero comprarme un libro, quiero comprarme una casa o quiero viajar. Entonces me limita el propósito, por lo tanto es un adverbio, modifica o dice más del verbo. Este es el verbo principal, verbo principorcho, y este es el verbo en infinitivo, to travel. I want to travel the world. Muy bien, queridos amigos, lo están haciendo muy bien. Felicitaciones a Carlitos Sevilla, que se animó a participar en este complejo tema que hoy te lo voy a desmenuzar para que sea fácil. Ah, y nos faltaba, ¿qué expresa? Aquí, ¿qué expresa? ¿Qué expresa? ¿Qué expresa la oración? ¿Ya? Me vas a decir, tranquilo, calmado, serenándote, ¿qué expresa la oración? Vas a analizar su significado y me vas a decir qué expresa: deseo, sugerencia, recomendación. Continuamos con otra oración y dice aquí, she plans to finish the project by next week. She plans to finish She plans to finish the project. Ella planea terminar el project, o sea, el proyecto. Ay, caramba, me equivoqué. Me equivocorcho. The project by next week. Fíjense, qué bonita oración. By next week. Ella planea terminar el proyecto para la próxima semana. She plans to finish the project by next week. En esta oración, queridos amigorchos, rápidamente, si ustedes así lo desean, díganme cuál es el verbo en infinitivo. Ah, sería bueno, ¿no, mi amorcho? Que me digan uno primero aquí. El verbo principal, el verbo en infinitivo, y ese verbo en infinitivo es adjetivo, sustantivo, adjetivo, o adverbio, verbo principal. Ahí está. Verbo principal. Después, hay muchas preguntas aquí. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Y si este verbo, si hay un verbo en infinitivo, ¿cómo qué está trabajando? ¿Como adjetivo, como sustantivo o como adverbio? ¿Y qué expresa la oración? Expresa deseo, expresa intención, expresa planificación, suposición, consejo, recomendación. Esta es una clase de participación intensa, mi amor Chobello. Blanca Suilén no se queda callada y está dispuesta a demostrar sus conocimientos, que siempre son totalmente sólidos, son sólidos. En cambio, los conocimientos del profesor, te diré, amor, son líquidos. Mis conocimientos son líquidos, pero los de mis amigos sí son sólidos. Verbo principal, plan. Muy bien, este es el verbo principal, que está conjugado con una S, puesto que es una oración en el present simple, como ustedes recordarán. En una oración en el present simple, el verbo principal se conjuga con el sujeto. Como este sujeto es she, corresponde una S en el verbo principal, una S adicional. Plan, muy bien. ¿Y cuál será el verbo en infinitivo? To finish, to finish, to finish. Con todo y el to, porque si escribes solamente finish, es el verbo en la forma base. Y yo te estoy preguntando por el verbo en infinitivo. Ahora, to finish, ¿será aquí adjetivo, sustantivo o adverbio? Es un adverbio. Adverbio. El único verbo, por favor chicos, no se confundan, es plan. Este es el único verbo. El resto no son verbos. Tenemos sujetos,
tenemos preposiciones, sustantivos. Esto no es un verbo, es una forma verbal, es una forma de escribir un verbo, pero que en la función representa otra cosa. Aquí está al lado del verbo, y a los elementos que están al lado del verbo, modificando o complementando sus significados, se les llama adverbios. Ad del sufijo o del prefijo latino junto, al lado. Adverbio de verbo, pues, adverbio de verbo. Están junto al verbo, modificándolo o completando su significado. Entonces, ella planea finalizar el proyecto. Ella puede planear viajar, she plans to travel, she plans to swim, ella puede planificar nadar, ella puede planificar escribir una novela, she plans to write a novel, pero ella no, ella está planificando finalizar. Entonces es un adverbio porque me está hablando sobre el propósito de plan, me indica el propósito de plan, que es finalizar. Entonces aquí vamos a colocar adverbio. Así es. Y ahora, ¿qué expresa la oración? She plans to finish the project by next week. Expresa intención. Muy bien, chicos, la participación de ustedes es brillante. Estoy leyendo aquí los comentarios de Blanca Suilek y de Carlitos Sevilla y realmente me están ayudando con las clases porque ellos han aportado todo esto. Por lo tanto, she plans to finish the project by next week. Quiere decir, ella planea finalizar el proyecto para la siguiente semana. Ahora, el verbo plan es muy eticoso. El verbo plan es muy fino. Solamente trabaja con verbos en infinitivo. No trabaja con verbos en la forma base. O sea, tú no puedes decir she plans finish. No, tienes que colocar un verbo en infinitivo, to finish. Tampoco puedes decir she plans finishing, gerundio. No, el verbo plan solo acepta infinitivos. Entonces usted puede decir she plans to write, escribir. Ella planea escribir. She plans to read, ella planea leer. Siempre con el infinitivo. Muy bien, continuamos con la siguiente oración. Estamos cargados de novedades, mi amorcho. ¿Qué me cuentas desde ese extremo de nuestra sala de estudio de grabación? Una sala llena de armatostes dedicados a llevar la mejor transmisión de inglés posible, mi amorcho. ¿Amorcho? A ver, otro. She anticipates. Ahí ya tienes otro verbo. Anticipate. Adelantarse a algo. Anticiparse. Anticipates, una S porque se está trabajando en el present simple y con el sujeto she. To get a promotion. She anticipates to get a promotion. ¿Qué cosa es promotion? Promoción. Promoción laboral. Cuando de la posición 2 te suben a la posición 1 gracias a tus méritos o a tus conexiones con el jefe. Alguien con iniciales MT le dio MT, claro, ¿cómo no lo vas a reconocer a MT, mi amor? A quien yo despiadadamente, mejor lo digo o no lo digo, perdóname MT, yo en un arrebato de ira borré tu nombre de nuestra lista de participantes, pero te vuelvo a restablecer y para siempre, porque ya veo que... no te borré MT, ahí está, mira, MT, ahí estás MT, no te he borrado. Gracias por revolver MT, me regaló un Fest Burst. Me ha regalado muchas cosas, buenos días con todos, gracias MT por reaparecer. Ya te había puesto un puntito porque te extrañaba mucho. She anticipates to get a promotion this year. Preguntas, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Entonces, el verbo en infinitivo es simple de detectar. Es aquel verbo que está al lado de una preposición. ¿Cuál es el verbo en infinitivo? To get. Ahí está, to get. Siguiente. ¿Cuál es el verbo principal de la oración? Anticipates.
o anticipate, porque arriba está conjugado con el sujeto she. Anticipate en su forma base. Anticipate solo puede trabajar con infinitivos si es que es el caso. Correcto. No puedes decir she anticipates getting, no puedes aplicar el gerundio. Tampoco puedes decir she anticipates get sin el to, no. She anticipates to get. Apunta también ese verbo que no está en la introducción teórica. Y ahora, to get, el verbo en infinitivo, en la forma infinitiva, esto no es un tiempo, es una forma verbal, así como el gerundio y el present participle y el past participle, que sirven para formar tiempos en algunos casos o actúan como adjetivos, sustantivos, adverbios en otros. En este caso, to get está trabajando como adverbio porque describe lo esperado por el verbo anticipates. Ella anticipa obtener una promoción este año. Ella anticipa obtener una promoción este año. Entonces, to get está trabajando aquí como adverbio. ¿Por qué? Ya les he explicado por qué. Porque indica lo que se está o describe lo que se está esperando con anticipate. ¿Y qué expresa esta oración? Expresa expectation, expectativa. 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 Muy bien, queridos amigos, están trabajando ustedes de manera genial. Muy bien, me encanta cómo están trabajando hoy día, participando de modo brutal. Esto a mí me encanta, me fascina y por eso me sigo dando con todo. A pesar de que presento ya, mi amor, problemas en la garganta, debido a que cada que me emociono, pues discurro en una serie de exaltaciones discursivas para llevar lo mejor de este idioma a todos mis amiguitos. Siguiente oración. We advise you to keep what? We advise you to keep your passport safe. To keep your passport. Vamos a poner your wallet, ¿ok? Your wallet safe. Entonces llegas de visita a un lugar en el cual la seguridad ciudadana no es muy buena. No es de las mejores. Y el oficial o las personas que te dan la bienvenida te dicen, te aconsejamos que mantengas tu billetera a salvo, porque este lugar está poblado de amigos, mi amor, compadres, causas de lo ajeno. Esos amigos de lo ajeno estarían muy felices de quedarse con tu billetera. Y yo no quiero que la billetera del señor Carlitos Sevilla, que está llena de notas musicales para este canal, pues se pierda en manos que no le van a dar pues el inglés que a él le gusta. Así que Carlitos Sevilla, guarde su billetera. We advise you, Carlitos, to keep your wallet safe. En esta oración, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo en infinitivo? Y ese verbo en infinitivo, ¿cómo está trabajando? ¿Como adjetivo, como sustantivo o como adverbio? ¿Y qué expresa la oración? ¿Qué expresa la oración? ¿Es deseo, intención, planificación, expectativa o suposición, consejo o recomendación? ¿Qué será? ¿Qué será lo que quiere el profe? ¿Ah? Entonces, we advise you to keep. ¿Cuál es el verbo principal? Empecemos por el más fácil. El verbo principal es aquel que va a estar siempre cerca del sujeto. Nosotros te aconsejamos. La acción la dicta advice. Nosotros estamos realizando la acción de aconsejar. Entonces, advice es el verbo principal.
El verbo en infinitivo claramente es el verbo que tiene la preposición to delante de él, como to keep. Este es el verbo en infinitivo, to keep. Qué fácil es. El verbo en infinitivo es el verbo to más la forma base. El verbo to más la forma base, ese es el infinitivo. Advice, to keep. ¿Y cómo está trabajando aquí? ¿Como adjetivo, como sustantivo o como adverbio? Aquí to keep es el objeto directo de advice. Es el objeto directo. ¿Qué cosa recomiendo? Guardar. ¿Qué recomiendo o qué te aconsejo? Guardar. Objeto directo. Y como es objeto directo, es un sustantivo, aunque no lo creas. ¿Por qué te digo todo esto? Para que te quites de la cabeza que las formas verbales todas tienen que ser verbos. Y como hemos visto en las lecciones de los gerundios, de los present participles, de los past participles, estas formas verbales nos ayudan, algunas, a crear los tiempos en inglés. Por ejemplo, aquí advice es un verbo en la forma base, advice, porque no dice to advise, y nos está ayudando a crear una oración en el present simple. Pero to keep no es verbo aquí, no está actuando como verbo específicamente. Tiene la forma de un verbo, por eso se le llama forma verbal, específicamente infinitivo, porque tiene el to adelante. Y en esta estructura, en esta oración, está actuando como objeto directo del verbo aconsejar, advice, que ante la pregunta, para hallar el objeto directo, ¿qué estamos aconsejando? Mantener your wallet safe, to keep. Con esa pregunta detectamos que este es el objeto directo y por lo tanto sustantivo de la oración. ¿Y qué expresa esta oración, mi amor Chobello? ¿Qué crees que exprese? Expresa consejo, un aviso, una advertencia. Ahí está desarrollada la clase hermosa de hoy. Voy a continuar con otro ejemplo. ¿Hay comentarios? Uy, no lo debí haber borrado entonces. No debía haber borrado esto. A ver, vamos a ver qué dicen mis amigorchos. Ahí está Carlitos Sevilla. Verbo principal, advice. Verbo infinitivo, to keep. Sustantivo. Propósito. Su Carlitos Sevilla. ¿Cómo sabía todo eso? Carlitos, usted me sorprende, ¿ah? Me sorprendorcho. Lucía Robles, verbo infinitivo, to keep. Muy bien. Al menos que contesten una de estas preguntas, sobre todo esta me gustaría. Estas dos sí que las pueden responder. Las otras, si es adjetivo, sustantivo, adverbio, es un poco nuevo. Yo voy a confesarles, nuevo, porque esto ni siquiera yo lo vi en la academia de inglés, esto lo he aprendido por mi cuenta, a detectar que estas formas verbales pueden también ser adverbios, sustantivos o adjetivos. La pregunta 3 se la puedo pasar. Más bien, ahí yo les recomendaría que me escuchen para que tomen nota. La pregunta 4, con sus propias palabras, me dice qué cosa es. Consejo porque se puede vislumbrar a partir del significado. Si tengo el verbo principal, plan, eso quiere decir que la oración habla de algo planificado o de una intención. Si tengo el verbo que acabamos de usar aquí, advice, obviamente estoy hablando de un consejo. Entonces la 3 se las puedo disculpar, pero veo que Carlitos Sevilla ha arrasado con todo, pero sí les exijo de manera categórica y con les exijo de manera categórica y con una regla de metal en la mano que me respondan la 1, 2 y 4. A esas preguntas ustedes sí están en toda la capacidad de contestar. Muy bien, continuamos, por favor. Sigan vertiendo sus comentarios que yo los voy a leer sin pausa y a todos. Los voy a leer a todos. Continuemos con la siguiente oración. A ver, ¿qué se viene por aquí? ¿Qué se viene? ¿Dónde me quedé? Aquí. We need
to prepare. We need to prepare a backup plan. A backup plan. Necesitamos preparar un plan de backup. En esta oración, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el infinitivo? Y ¿cuál es, si este infinitivo, cómo está trabajando? ¿Como adjetivo, sustantivo o adverbio? ¿Y qué expresa la oración? ¿Qué puede ser que exprese esta oración? Vamos a revisar qué dicen mis amigorchos. Donde dice, what is talking about? Dice Claudia, what is he talking about? Claudia Kochi. Claudia Kochi just speaks in English, so I will have to address to her just in English. Claudia Kochi, we are talking about some verbs that are only used with infinitives. They just admit infinitives. That's it. So, tomorrow we are going to see these other types of verbs that just work with gerunds. In this case, just infinitives. And what's the role that these infinitives are playing in each of the sentences I'm giving to you? That's basically the aim of today's lesson, estimada Claudia Kochi. Dear Claudia Kochi. Lucía Robles dice, verbo need, dice, verbo principal need, muy bien. Blanca Suilén, verbo principal need, verbo infinitivo to prepare, adverbio, dice, y expresa deseo. We need to prepare. Sí, claro, es una más que el verbo necesitar es más demandante, ¿no, mi amor? Necesitamos hacer esto. No es como me gustaría, quisiera. Me parece que deseo no es del todo correcto, Blanca, pero felicitaciones porque el resto lo hiciste muy bien. Verbo infinitivo to prepare, dice Lucía Robles, muy bien. To prepare infinitivo, excelente. Suilén expresa necesidad. Claro, está más cerca necesidad. Go, got it, dice Claudia Kochi. Carlito Sevilla, a ver, verbo principal need, verbo infinitivo to prepare, adverbio, planificación. Por el debate plan. A ver, esta es mi versión en cuanto a lo que expresa la oración. Creo que lo de Carlito Sevilla, Blanca Suilén y Lucía Robles van por ahí las ideas. El verbo principal es need. This is the main verb. Need. Very good. Next one. Verbo en infinitivo. Infinitive verb. Which one is it? Is this one. To prepare. Why? Because we have here the preposition to before the verb in the base form prepare. So we have to prepare. Very good. Everyone got these two? Very, very good. Excellent. Now, ahora, este verbo infinitivo trabaja como adjetivo, sustantivo o adverbio. Analicemos esto. Pongámonos a analizar. Necesitamos preparar. ¿Qué necesitamos? Si la respuesta es directa, esa será el objeto directo. ¿Qué necesitamos? El objeto directo de need es to prepare. Por lo tanto, como esta expresión es el objeto directo y el objeto directo solo puede ser un sustantivo, es sustantivo. Y en español también calza, fíjense, necesitamos preparar. El verbo, el de la acción, es necesitamos. Nosotros necesitamos. Esa es la acción. Preparar está, fíjense bien, trabajando como ese preparar como sustantivo. El acto de preparar, la acción de preparar está involucrada en to prepare. Es un sustantivo. Así como cuando les mencionaba el verbo swimming is very good for your health. Swimming, la natación es buena para tu salud, o el nadar o nadar es bueno para tu salud. También estamos hablando de sustantivos.
En este caso, to prepare es un sustantivo, objeto directo del verbo principal need. ¿Y qué expresa la oración? Yo creo que la oración, desde mi punto de vista, hay algunas coincidencias ahí en cuanto a los matices, pero expresa para mí obligación. Necesitamos preparar un plan de apoyo. ¿Qué cosa es backup? Backup es un plan de respaldo. Back, espalda. Up, respaldo. ¿Qué te parece mi traducción, amor? Un plan de respaldo, un plan B. Un plan en caso de contingencias. A backup plan. Entonces, por el contexto de la oración te das cuenta que el preparar un plan de respaldo es algo urgente y necesario. Carlito Sevilla tiene todo el poder económico que se merece porque él, al realizar sus inversiones, mi amor, preparó un plan de respaldo. Si hago el proyecto A y no me sale, ¿con qué como? Voy a tener un proyecto B que va a ser mi plan de respaldo. Por eso, por el contexto, uno se da cuenta que tener un plan de respaldo es una obligación, una necesidad. No sé quién por ahí dijo una necesidad también. Es necesario, correcto. Más o menos, obligación, necesidad van por ahí, van casi de la mano, ¿no? Muy bien, queridos amigorchos. ¿Quién más se ha unido a las participaciones tan excitantes? Muy bien, continuamos entonces con la siguiente oración. Mis amigos Blanca Zuilet, Carlos Sevilla, Lucía Robles están expectantes. They want more samples and they need to see if their English level is in a very good position with respect to the teacher's level. And I guess they do have everything they need because they're totally loyal to this channel, my baby. They are totally loyal to my channel. That's something I really appreciate. He is allowed to... esto no, a ver. Ya. Ajá. They went to the library. They went to the library to find rare manuscripts. To find rare. Creo que aquí me alcanza el find. Sí, to find rare. ¿Qué cosa es rare? Raro, extraño, inusuales. Manuscripts, manuscritos. Ellos fueron pasado to the library to find rare, rare manuscripts. Listo. Ellos fueron a la biblioteca para encontrar manuscritos extraños, raros. En esta oración, ¿cuál es el verbo principal? ¿Cuál es el verbo en infinitivo? ¿Cuál es el verbo en infinitivo? ¿Y qué expresa la oración? Y ese verbo en infinitivo, ¿cómo está trabajando? ¿Como adjetivo, como adverbio, como sustantivo? Hello, teacher, dice Maya. ¿Cómo estás, Maya? Lucía Robles dice main verb went. Muy bien, Lucía, correcto. Verbo principal, en pasado, ¿ya? Claro, went, en pasado, went. Ahí está, en pasado. Verbo en infinitivo, ¿qué dice Lucía Robles? Me estoy copiando todo lo que dice Lucía. To find, very good, muy good, muy good. To find, excellent, well done. Adjective. Now, ahora, to find, it's an adjective, noun, or is an adverb? And what does this sentence feel? What's the expression behind this sentence? The meaning of this sentence? I want to know from you guys.
To find, dice Maya, but she's not specifying what is to find. I suppose it is the infinitive, but very good. Clocks MX, dice Clo MX, verbo principal went, verbo en infinitivo to find, adjetivo. No. No estoy diciendo cuál es el, sino el verbo en infinitivo, amigos, cumple. El verbo en infinitivo no es un verbo en sí, es una forma verbal, así como el present perfect, el present participle, el past participle, el gerund, son formas verbales que actúan no solamente como verbos, sino como adjetivos, sustantivos o adverbios en las diferentes construcciones y dependiendo del contexto. Aquí to find, este verbo to find, por eso he puesto aquí la flechita, este verbo to find, ¿qué cosa es? A ver, vamos a ver. Si hago la pregunta, ¿qué fueron? ¿Qué fueron para encontrar? No. Y si hago la otra pregunta, ¿para qué fueron? Para encontrar. Entonces to find, que es el infinitivo, y esta es la forma principal, el verbo principal, to find es adverbio, porque me está señalando el propósito del ir. Ellos fueron ¿para qué? Pueden ir para jugar fútbol, they went to fetch something, they went to eat something. No, pero ellos fueron a encontrar. Me está modificando o señalando, mejor dicho, el propósito del verbo principal. Por lo tanto, to find es un adverbio. Así es, no crean que es un verbo. Se dice de modo general, es un verbo en infinitivo, esa es su nomenclatura, la forma infinitiva. Pero aquí en esta oración, el único verbo es este. Y esta forma verbal que se llama infinitivo, to find, trabaja como adverbio. Muy bien, este es el adverbio. Adverbio porque me está señalando el propósito del ir. Este es el verbo principal. ¿Y qué expresa la oración? ¿Qué crees que expresa, Morcho? Propósito, ¿verdad? De manera general, propósito. ¿Para qué fueron? Para encontrar manuscritos raros. Eso es todo lo que se tenía que hacer. Me estoy quedando en blanco porque estaba a punto de agregar algo y ya me olvidé qué cosa era, me morchové. Ya, sí, para concluir o redondear la idea. Entonces, go es un verbo que solo trabaja con infinitivos. O sea, tú no puedes decir, they went find, comiéndote el tú. No se puede. Tampoco vayas a decir, they went finding, con el gerundio. They went finding. Tampoco, no. Go es un verbo que solo admite trabajar con otros verbos. Si vas a poner otro verbo, ese verbo tiene que estar escrito de modo infinitivo, o sea, con el to por delante. To find. Solo así se puede admitir un verbo después de go, o una forma verbal, mejor dicho, una forma verbal, que esto es un adverbio, después de go. They went to the library to find rare manuscripts. ¿Cómo pronunciamos, mi amorcho? Rare manuscripts. Clo MS dice, ¿cómo saber cuándo es objeto directo o adverbio? Ya, si el infinitivo aquí es objeto directo, va a ser sustantivo. ¿Y cómo reconocemos si es un objeto directo o adverbio? Esto lo he mencionado en algunos de nuestros programas anteriores. Dos preguntas generales, ¿ya? Porque yo siempre hablo así, de modo general, porque no te estoy diciendo que es la fórmula 100% comprobada, mi amor. En los idiomas no hay nada al 100%, siempre hay excepciones. Pero al 99.9, si usted pregunta para el objeto directo, ¿qué fueron? ¿Qué más el verbo? ¿Qué fueron? Y la respuesta es clara. Esa respuesta clara va a ser el objeto directo, el direct object. ¿Qué fueron? Si vas a preguntar ¿para qué fueron? ¿Cómo fueron? ¿Por dónde fueron? Estas son
preguntas que apuntan a un modo de ver las cosas o de hacer. Modo. Y todo lo que tenga que ver con modo de ver las cosas está relacionado con el adverbio. Ellos fueron para encontrar. Ellos fueron, por ejemplo, un adverbio muy conocido es usually, ¿verdad? Usually. Que me describe que estos son adverbios fáciles, pues, ¿no? Todos los que acaban en li. Este también es un adverbio, aunque no lo creas, ya te lo estoy mostrando. Usually, ¿qué me mide o qué me describe? La frecuencia con la que se hace algo, el modo en que se hace algo. Todo lo que tenga que ver con modo, con respecto al verbo principal, es un adverbio. Muy bien, queridos amigos, gracias por la pregunta, Chloe MS. She's always a very attentive student who's always tuning El Solitario is a Peter Petit job. And she always look for answers. She's always looking for answers, the right answers for the proper questions. And I'm here to give you all the answers I may have within my brain, because I'm not like a wise guy. I have all the answers, that within my knowledge I can give you a lot of guidance. So believe me when I tell you that I can help you a lot. But also you need to practice. You need to practice, my friends. He thought to finish the task ahead of the schedule. A ver, esta es una buena. He thought to finish. He thought to finish the task. ¿Qué cosa es task? Tarea. He thought to finish the task ahead of the schedule. Ahead of schedule. Or, let me tell you that here in Australia, most people pronounce this schedule. So in American English, you'll have schedule, and in British or Australian English, you're going to listen schedule. Whichever way you want to pronounce it, the rules, the grammar rules are never going to change, are going to remain the same, okay? Entonces, he thought to finish the task ahead of schedule. Él pensó terminar la tarea antes de tiempo. Él pensó terminar la tarea antes de lo previsto, ahead of schedule, antes de lo cronogramado, de lo programado. Muy bien, en esta oración tan exquisita y tan sensual, ¿qué cosa o cuál es el verbo principal, el verbo en infinitivo? Y este verbo en infinitivo, ¿cómo qué está trabajando? ¿Como adjetivo, sustantivo o adverbio? A ver. Ahí está, Lucía Robles. Gracias, Lucía Robles. Dice, verbo principal, thought. Muy bien, el verbo principal, thought, que está en pasado, ¿cierto, chicos? ¿El pasado de qué es thought? Lo voy a poner aquí a un ladito de think, en la forma base. Por eso siempre hablo de forma base, forma infinitiva, forma del present participle, forma del past participle, etc. ¿Qué más dice Lucía Robles? Me estoy copiando de Lucía, puesto que ella es una luminaria. Dice to finish, muy bien. El verbo en infinitivo aquí es to finish. To finish, muy bien. Y ahora, ¿cómo que estará trabajando to finish? A ver, ahead no significa antes, claro, ahead significa antes. Él pensó terminar la tarea antes de lo programado, antes de lo previsto, antes de lo señalado o pronosticado. Excelente. Think, sujeto, dice. No, ahead significa adelante. Ahead of, antes de lo previsto, pues. O sea, mira, en este contexto, por favor, tenemos que adecuarnos a los contextos. Si yo
Programo que voy a terminar, si esta es la semana, ¿no? Estamos ahora lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y yo programo que voy a terminar esta tarea el viernes, pero la termino el miércoles. Me he adelantado, ¿sí o no? He terminado antes de lo previsto, me he adelantado, eso significa. Porque si la termino el lunes, me he retrasado. Entonces aquí antes, con adelante, antes de lo previsto. ¿Qué más me dijeron ahí? Pero ¿cuál es la otra que se estaban confundiendo? Adelante, me he adelantado. Una cosa es que me he adelantado a la entrega de la tarea, que era para el viernes, pero yo la estoy entregando el miércoles. O, otra forma de decirlo, he terminado la tarea antes de lo previsto. Ahead of schedule. El schedule decía viernes y yo me he ido ahead, me he adelantado al schedule. Porque si tú dices adelantar en cuanto a irte a la posición de adelante, dirías lunes, por ejemplo. Y esto más bien es retrasarse en el proyecto. Me he adelantado en el sentido de que he cumplido o he terminado la tarea antes del plazo establecido. Mucho cuidado, por favor, no traduzcamos en español. That's why this lesson is all in English. This is an English lesson. There's no room here for Spanish. Do you see here Spanish word? Obviously not. Here we just have room for English. For English, my friends. Try to practice it as long as you can and with all the enthusiasm as you can. So, now, what is to finish in this sentence? What's the grammar function of to finish? Vamos a ver. Vamos a consultar al oráculo, mi amor. ¿Cuál es la función aquí de to finish? To finish es un adverbio porque describe lo que pensó hacer. O sea, el thought describe lo que pensó hacer. Él pensó acabar. Pensó acabar. Le está dando un modo al acto de pensar. ¿Qué pensó? Acabar. Entonces vamos a poner aquí adverbio. Así de simple. Está modificando, está complementando el significado de pensar. He thought to finish. Muy bien. ¿Y qué expresa la oración? La oración expresa lo siguiente, queridos amigos. Expresa expectación. Expectación. No sé si esa palabra existe en español. Because I don't speak Spanish, so I'm not sure if expectación. Expectativa. Expectativa. ¿Existe expectación? Amor, Chabel, busca en Google expectación. ¿Existe? Creo que sí. Bueno, ¿qué expresa expectativa? Él pensó acabar. Yo pensé viajar. Yo pensé comprarme un televisor, etc. He thought, él pensó acabar la tarea antes de lo previsto. A ver, vamos a ver. Adverbio, muy bien, Blanca Suilén. Eres la mejor, cha. Eres la mejor, cha. Es porque dice of, claro, ahead of. Miren, siempre que tengan así, no vean las palabras también. This is a rookie mistake, un error de principiante, traducir palabra por palabra. Hay palabras en inglés que necesitan de otras para llegar a cabo su significado. Por ejemplo, ahead of. Muy bien ahí, estimada Maya. Ahead of están trabajando. Those two words are working together. They're a group. A group of words. Sí existe la palabra expectación. Sí existe. Expectación. Fíjense, por ejemplo, Maya, I'm gonna look for ahead of, and you're gonna see here that. Fíjate, mira, dependiendo del contexto, pues chicos, hay que traducir dependiendo del contexto. Ahead of, delante de, en cuanto a posición. En una carrera, por ejemplo, delante de, pero si subimos o si bajamos un poquito más, ahead of something, prior to, earlier than, antes de, ahí está, con respecto al tiempo. Thank goodness we finished that project ahead of the deadline. ¿Te das cuenta? Ahead of schedule, ahead of the deadline. Afortunadamente completamos el proyecto antes del plazo establecido, earlier than. Entonces, tenemos
Las palabras en inglés, como en español, como en ruso, como en alemán, como en sánscrito, como en italiano, tienen múltiples significados de acuerdo con el contextorcho. Y en este contexto es antes de, queridos amigorchos. Por favor, vayamos a buscar a los lexicones. Y ahora le voy a hacer la pregunta a mi esposa y espero que esa pregunta sea positiva para mis intereses, mi amor chorzo. A ver. ¡Ah, muy bien! Entonces, queridos amigorchos, les tengo una gran noticia. ¿Saben cuál es la gran noticia? Que ustedes han aprendido cómo identificar a los verbos con infinitivo. A ver, la lista de verbos que trabajan con infinitivos, estos verbos que trabajan con infinitivos esta lista es amplia. Estos verbos son infinitos. Bueno, debe ser una cantidad limitada porque las palabras en un idioma cualquiera son finitas, ¿no? Pero son bastantes. Entonces siempre recurran a un diccionario. Por ejemplo, tú estás escribiendo, ¿no? Estás escribiendo, he thought, él pensó. En tu mente dices, él pensó acabar, él pensó terminar. Ya, he thought, yo sé que terminar es finish, dices, terminar es finish, he thought finish. He thought finish, él pensó acabar. Y dices, uy, ¿así se usa? He thought finish. He thought finish. Ah, estás equivocado, ¿sí o no? Porque no es he thought finish, o de repente dices he thought finishing, aplicando el gerundio. Porque hay verbos que aceptan el gerundio y esos verbos van a ser nuestra clase de mañana. Mañana vas a ver aquí verbos con gerundios. Bueno, tú dices, ¿no? He thought finishing the task. ¿Pero será correcto finishing? Entonces, cuando buscas un diccionario, te puedes dar cuenta, o escribes en Google, think, trabaja con verbos en infinitivo o en gerundio. Y te va a decir Google, think, en cualquiera de sus formas, thought, have been thinking, en cualquiera de sus formas, trabaja con otro verbo en gerundio. Gerundio como Don Abundio de Comala y Pedro Páramo, ahí está. He thought to finish. Entonces, estos verbos, de los cuales hemos visto algunos cuantos hoy, tienen que llegar a ti por medio de la lectura, de la redacción. Siempre trata de redactar tus cosas en inglés para que te hagas estas preguntas. Uy, estoy ante el verbo want. Want, ¿trabaja con un infinitivo o con un gerundio? Ah, con infinitivo siempre. Y así sales del paso y aprendes. Entonces lo importante, las dos cosas que quiero que te lleves de esta lección. Dos cosas. Que estos verbos son variados, pero que existen. Existen y solo admiten infinitivos acá. Si es que vas a usar un infinitivo, ¿no? Solo admiten infinitivos. Lo segundo que quería que aprendas, cómo detectar un verbo infinitivo. Un verbo que tiene el tú por delante. Esas eran las dos cosas principales que quería que te lleves hoy y creo que hemos logrado, porque Blanca Suilén, Carlito Sevilla y Lucía Robles, así, y Maya también, así lo han determinado. Así lo han determinado. Ellos me han demostrado que todo se puede en esta vida. Y esta clase va a quedar grabada aquí en tu canal de YouTube, Books, Women and Words. Te sugiero que te conectes ya mismo a este canal. Por favor, tómale captura de pantalla o ingresa al perfil de este canal de TikTok, puesto que en ese perfil usted va a encontrar un link que lo llevará automáticamente al canal de YouTube. Y en ese canal usted encontrará todas las lecciones de inglés que venimos haciendo hasta ahora. 112 lecciones, esta es la 113. Y siempre en pantalla gigante para que usted pueda aprender inglés comiendo canchita. Ahí está la introducción teórica y no te olvides de dejar tu like al video una vez que lo hayas terminado. Y la pizarra en pantalla completa, con una calidad 4D. Así es, 4D. Muy bien, y la lección de mañana, como siempre, es mi estilo, adelantarles, to go ahead of the situation, is to show you our next subject. Verbos con gerundios, verbs with gerunds. La clase de hoy fue verbs with infinitives. Tomorrow, verbs with gerunds. Hay verbos que, a diferencia de estos, solo admiten un gerundio aquí. Te voy a dar una muestrita chiquita, mira. I enjoy swimming. No dice I enjoy to swim. I enjoy
swimming. Otro verbo que solo admite gerundio. He keeps forgetting. No puedes decir aquí he keeps to forget. No, solo admite gerundio. He keeps forgetting. Mañana vamos a ver la dinámica del trabajo de esos verbos. Claro que no te prometo mostrarte todo porque sería una labor imposible. Ninguna clase te enseña toda la lista de verbos que trabajan y mucho menos para que te las memorices, ¿no? Eso ya viene con el uso. Puedes buscar en Google, sí, lista de verbos que trabajen con infinitivos, lista de verbos que trabajen con gerundios. Y puedes ir armando tu base de datos. Eso es todo conmigo, me despido tomando lista, vamos a tomar la lista. Voy a agradecerle nuevamente a Carlito Sevilla y a MT por sus colaboraciones generosísimas. Ya le voy a comentar a mi esposa que tenemos para tomar desayuno mañana, gracias a ustedes, queridos amigorchos. Y aquí paso a rendirles tributo y pleitesía. Carlito Sevilla, Lidia Vanegas, Lucía Robles, Jonathans, Blanca Suilén, Roxy, Mario, Lupita 1, 2, 3, 4, Michael, Ari Perdomo, Cori, Dali Maradiaga, Hernán Eitín, Peruano Extremo, Matías García, Angels, Dani Donelli, Rey Perú, MT, que hoy nos ha hecho también el día con sus magníficas donaciones, Susana, Xavier Chi, Takeres N, André, Perú y Maya. Y Orlando Caicedo de Colombia, sé que nos está viendo, Maritza PZ y Citizen 503. Ya saben, entonces, nos vemos mañana con verbos con gerunds. Cuídense mucho. Dali Maradiaga, ahí está. Thanks, teacher. Have a nice afternoon. Se nos conectó algo tarde, Dali Maradiaga. Mañana sí nos veremos en punto. Saludorchos. Yo me voy. Me voy con todo mi amor a otro ladito a darle besitos a mi amor.